Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Pedro Quadri estaba en medio de la calle, respirando el aire limpio de la primavera. Detrás de él las puertas de la prisión acababan de cerrarse de golpe con un ruido sordo. El chico volvió a respirar profundamente y se colgó una pequeña bolsa de deportes gris al hombro. ¡Libertad!, gritó Pedro en voz alta, sonriendo para sí mismo al ver lo diferente que sonaba esa simple palabra fuera de la celda. Pedro caminó hacia la parada del autobús, disfrutando de cada paso de sus viejas y gastadas zapatillas. Las había llevado durante el juicio y el día del suceso que había cambiado su vida por completo. Pedro no era un asesino ni un ladrón, pero tenía un destino difícil y un solo paso en falso había hecho que todo cayera al abismo. Pedro Quadri tenía 27 años. Nació en el seno de una familia obrera muy corriente. Su madre, Sandra, trabajaba como empleada en una tienda de comestibles. No tenía padre y no sabía nada de él, ya que su madre no quería hablar de ello. En cambio, Pedro tuvo un padrastro, Emilio, un hombre de carácter difícil, incluso pesado, demasiado aficionado al alcohol. La madre hizo todo lo posible para hacer entrar en razón a su caprichoso marido, pero fue en vano. Aguantó una semana e incluso volvió a la fábrica, donde consiguió trabajar algunos cuantos turnos, y luego todo volvió a empezar. El pequeño Pedro era castigado a menudo por su padrastro borracho, pero lo soportaba. Era débil, ni qué decir, tenía miedo. Mientras estaba sobrio aún era posible comunicarse con él, pero cuando bebía, Sandra intentaba asegurarse de que su hijo no se metiera en problemas, pero eso rara vez ocurría por lo general. Emilio borracho comenzó con la destrucción de los muebles ya frágiles. Volcó sillas y mesas. A propósito, volcó la sopa preparada por su esposa. Golpeó con una taza y tiró por la ventana los juguetes de Pedro. Después de esto fue como si el padrastro estuviera poseído por un demonio. Los muebles rotos no fueron suficientes para él y comenzó a empujar y a patear a su madre. Por supuesto, el niño defendió a su madre aunque era frágil y muy pequeño, pero no podía quedarse ahí mirando o escondiéndose de todo lo que había en la habitación, y fue castigado por ello. La policía no se inmiscuyó en los asuntos de la familia Quadri como se hace en estos casos. Hicieron un par de reprimendas y amenazas, pero no pasó nada. Así que la madre de Pedro nunca vio ninguna ayuda de la policía, y ella amaba a Emilio, a su manera, claro, con un amor femenino desesperado, cuando por la edad y las circunstancias no había esperanza de nada, pero lo hacía. Las maestras del jardín de infancia le preguntaban a menudo a Sandra por qué su hijo tenía un ojo morado o moretones en las manos, algo que no ocurría en el jardín de infancia. La madre siempre respondía que Pedro tropezó en el patio o se había caído en la cuerda elástica. Era una buena mujer, pero tenía miedo de su marido alcohólico. Pedro se limitó a consentir sin querer delatar a su madre. Un día hubo un incidente escandaloso en su familia. Pedro había recogido un lindo gatito en el patio y lo había llamado Bello. En otra borrachera, el padrastro trató de arrojar al gatito por la ventana, como había hecho antes con los juguetes del niño. Pedro no podía permitirlo y a los 6 años, por primera vez se dirigió abiertamente a su padrastro con los puños. Emilio no esperaba eso de su hijastro. El niño le atacó como un niño depredador, agitando sus manos y pies. Aunque el hombre grande era 100 veces más fuerte, apreció la furia del chico y así se libró el gatito. Sin embargo, por la noche, cuando la madre regresó del trabajo, estaba malherida. La pobre mujer nunca se ha enterado del incidente con el gatito y nunca ha entendido por qué su marido le ha vuelto a pegar. A la mañana siguiente, Emilio se puso sobrio y aconsejó a Sandra que llevara a su hijo a clases de boxeo. «Le has escatimado, le has escatimado. Quieres que crezca para ser una mujer. Y mientras tanto el chico tiene potencial, agresividad pura». El padrastro agitó su poderoso puño en la cara de su madre. «¿Qué quieres decir?», preguntó su mujer con cautela. «Si ha vuelto a hacer algo malo, no lo toques, es solo un niño». «No me refería a eso». Emilio se quitó de encima de su mujer. «Tenemos que hacer que Pedro se involucre en el deporte, en el club, ¿sabes? Es un violento. Su energía tiene que ser utilizada para algo útil». Sandra frunció los labios. No sabía cómo reaccionar ante la propuesta de su marido. Además, necesitaba dinero para el club. «Bueno, el deporte es bueno, por supuesto, pero ¿a qué deporte quieres enviarlo? Si se trata de patinaje artístico, no podemos permitírnoslo. Te lo aseguro, los patines cuestan una cantidad insana de dinero». La cara del padrastro se alargó de fastidio.
¡Qué patines, Sandra! Emilio se golpeó ligeramente la cabeza con el puño aludiendo a la estupidez de su mujer. Me refiero a la lucha libre, al boxeo. Un hombre debe ser educado, no un bailarín malajonli. Sandra se sorprendió. ¿Por qué su marido le daría a su hijastro para luchar? Por el contrario, es feliz cada vez que Pedro no puede defenderse, porque es débil, aunque hace tiempo que se dio cuenta que Emilio sobrio y Emilio borracho son dos personas completamente diferentes. Muy bien. Le daremos a Pedro el boxeo. ¿Quién va a pagar? No es barato. Como siempre, madre. Cogeremos dinero de la familia. Respondió simplemente Emilio y sacó otra botella de vodka sin abrir de debajo de la mesa de la cocina. ¿Con el dinero de la familia? Suspiró Sandra con fuerza. Así que tengo que volver a pagar. Pedro, que había estado escondido en un rincón todo el tiempo escuchando cada palabra de los adultos, solo se aferró más a su gatito contra su pecho. ¿Boxeo? No podía creer que fuera aquí donde lo querían. Al fin y al cabo era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Y si no pudiera soportarlo, si no es lo suficientemente fuerte como los otros chicos. Siempre había tenido una mala complexión, su madre lo había admitido. Sin embargo, el hecho de que por fin se le enseñara a luchar profesionalmente calentó el alma del chico. Al día siguiente era el día libre de su madre, quien llevó a Pedro a la escuela deportiva situada a un par de manzanas de su casa. El pequeño edificio de ladrillo era viejo, pero Pedro pensó que podría resistir cualquier cosa. La sección de lucha libre estaba en el sótano. Cuando Pedro vio a los otros chicos haciendo sparring, se emocionó. De niño no tenía ni idea de lo que hacían, pero los rápidos movimientos de los luchadores le fascinaban, y su torpe precisión hacía que su pequeño corazón se apretara dulcemente. Se aferró tenazmente a la mano de su madre, lo que fue notado por el entrenador del club, Javier Larraz. ¡Ah! ¡Han traído al nuevo luchador! ¿Por qué te aferras tanto a la mano de tu hijo como si estuviera a punto de ser arrastrado? El entrenador se rió. El duro y severo tío Javier asustó un poco a la madre, pero solo al principio. Más tarde incluso se alegró de que su hijo tuviera a alguien como el señor Larraz. Pedro necesitaba urgentemente un modelo masculino normal. No podía encontrar un hombre mejor para Pedro que el entrenador. «Te he traído a mi hijo», comenzó titubeando. «Mi marido dijo que deberíamos iniciar al niño en algún deporte lo antes posible». El entrenador miró críticamente al flaco Pedro y luego miró a Sandra. No había nada bueno en sus ojos. «¿Por qué no lo trajo su padre? Había sido mejor discutir todo». «Está trabajando, está de turno en la fábrica», mintió la madre de Pedro sonrojada como un tomate. «¿Qué hay que discutir? El chico quiere luchar, defender a su país». «¿La patria?», miró incrédulo a Pedro y luego le preguntó al niño. «¿Puedes hacer al menos 10 flexiones para empezar?» «Claro que sí», gritó el chico con alegría. «Muéstrame», dijo el entrenador con una mirada seria. El niño soltó inmediatamente la mano de su madre y se lanzó a la colchoneta con la intención de demostrar todo lo que podía. En ese momento, Javier se llevó a la madre del muchacho a un lado y le preguntó en voz baja. «¿Estás segura de que quieres que tu hijo boxee específicamente? No me malinterpretes. Me lo llevaré, pero es demasiado insignificante para ti». Sandra se limitó a suspirar. «Mira, entiendo que mi hijo no sea un boxeador nato, pero ¿podrías al menos intentar entrenarlo? Estará mejor si lo mantienes ocupado, y le sería útil de adulto». «¿Y el padre del chico no quiere entrenarlo? ¿O tal vez no tiene tiempo?», preguntó el entrenador. «Mi marido, tenemos una situación difícil en casa en este momento», intentó explicar Sandra. Javier miró a la madre de Pedro algunos minutos antes de que la comprensión apareciera en sus ojos. «Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con tu chico, y tal vez haga algo bueno». Durante todo ese tiempo el entrenador Larraz no se dio cuenta de que la madre observaba a su hijo. El chico que había empezado alegremente estaba agotado al 6º ejercicio y ahora estaba sentado sudando y temblando por la tensión de sus magros músculos. «No está mal», intentó animarle el hombre. «Pero tienes que entrenar más y comer mejor. Así ganarás masa muscular que es indispensable en la lucha libre». El niño asintió ligeramente y sonrió. Su corazón latía como una bestia. Sus mejillas estaban enrojecidas por el desacostumbrado atletismo. «Vuelve mañana a las 9 y empezaremos entonces», prometió. Su madre miró con agradecimiento al hombre alto y musculoso, pero enseguida desvió la mirada.
Ahora su hijo no estaría solo, pensó la mujer, antes de que Pedro corriera alegremente hacia ella rodeándola con sus flacos brazos. Un año después, la madre de Pedro falleció. Un repentino ataque al corazón sorprendió a Sandra justo en su lugar de trabajo detrás del mostrador de la tienda. Los vecinos dijeron después que a la mujer le falló el corazón por haberse enterado del adulterio de su marido. En cuanto al padrastro, se limitó a ignorar todas esas argucias, llamando a las compañeras de su difunta esposa tontas disecadas. Pedro acababa de cumplir 6 años y estaba a punto de comenzar el primer grado, pero el niño no estaba preparado en absoluto, no tenía uniforme ni papelería. Gracias a los compasivos amigos de su madre, de alguna manera se las arreglaron para que el niño estuviera listo para la escuela. El niño fue a primer grado con 3 gladiolos y con un uniforme viejo y lavado que obtuvo del hijo mayor de alguien más. Sin embargo, Pedro no se quejó. Era muy consciente del tiempo a solas que tenía ahora con su padrastro y estaba inmensamente agradecido a su madre por haberle llevado al gimnasio ese día. Pedro llevaba 1 año entrenando con el entrenador Larras y ciertamente se había fortalecido desde que empezó. Ya no era tan frágil y podía recibir un golpe. Y en su relación con su padrastro, su nueva forma física le resultaba muy útil. Emilio no metió a Pedro en un orfanato y se apiadó del niño, pero no dejó de beber. Cuando se enfadaba por algo, su padrastro seguía intentando descargar su ira y su resentimiento con el niño. Sin embargo, ahora Pedro estaba más seguro de sí mismo y casi podía defenderse de verdad junto a su gato Bello. Un día el padrastro, estando borracho, volvió a atacar al gato. Intentó patear al pobre animal con todas sus fuerzas, hiriendo así también a Pedro. El caso es que el chico se había olvidado de poner el despertador de Emilio a una hora determinada y llegaba tarde al trabajo después de otra borrachera. El padrastro se emborrachó aún más y decidió vengarse de su hijastro a través del gatito. ¡Perra con pulgas! El borracho se revolvió en un ataque de rabia. Arrastrándose, siempre pidiendo comida. ¿De quién es el dinero con que comes? ¡Mi dinero! Come con el dinero que obtenemos de las beneficencias, dijo Pedro, que acababa de correr directamente del pasillo a la cocina. Acababa de volver de un entrenamiento. Este mes no has traído nada de dinero a la casa. Emilio, te lo bebes todo. El niño arrebató el gato de debajo de los pies de su padrastro y lo lanzó al pasillo dando un portazo. El animal estaba a salvo y emitió un maullido de agradecimiento. La cara del padrastro se puso roja en un instante. ¿Qué estás balbuceando, pequeño cachorro? El borracho se levantó y golpeó con su puño cuadrado al hijastro. Pedro, sin embargo, estaba preparado. Con un movimiento brusco, ignorando los amenazantes brazos extendidos de su padrastro, el muchacho levantó su propio puño y le dio a Emilio un golpe bien colocado en la mandíbula. «Esto es por mi madre y por Bello», dijo el chico con furia. «Una cosa más, no vuelvas a golpear a mi gato cuando no estoy en casa. Si lo veo será peor y no volverás a tocarme». A pesar de su odio hacia Emilio, Pedro había intentado conservar los restos de cortesía. La educación de su madre no había sido en vano. Sin embargo, humillar y levantar una mano contra él o su mascota no lo permitiría más mientras viviera en esta casa. «Cuando crezca tomaré a Bello y me mudaré de tu casa», le dijo el niño por última vez, «y podrás vivir aquí como quieras». El padrastro se exprimió frotándose la mandíbula maullada. «Pequeño gambero, debería haberte metido en un orfanato. Te habrían enseñado algo de sentido común. ¡Mierda! He tenido que decirle a tu madre que te apunte a boxeo, ¿no?» Pedro se limitó a sonreír. ¿Crees que porque soy niño no sé nada? ¿Crees que no sé que no me dejaste por el amor de tus padres? Te pagan por mí como hijo adoptivo. Si me hubieras entregado a un orfanato, entonces ahora no tendrías nada que beber. Con estas palabras, el chico salió de la cocina, cogió a su gato y se encerró en su habitación. El tiempo pasó. Pedro tenía ahora 17 años y se preparaba para su graduación. Para entonces, Cuadri se había convertido en un joven prometedor boxeador de la Liga Juvenil. Pedro se convirtió en un muchacho fuerte, de hombros anchos y seguro de sí mismo, y siguió entrenando, ganando cada vez más premios para su escuela deportiva y para la colección de su entrenador. Con los años, Javier se ha convertido en un padre para Pedro. El joven no solo compartía sus logros deportivos con su entrenador, sino que a menudo le consultaba sobre asuntos de la vida. El chico confiaba plenamente en su profesor y no le ocultaba que estaba preocupado por su futuro. En los últimos años, vivir bajo el mismo techo con su padrastro era simplemente insoportable. Javier, que estaba al tanto de las circunstancias del chico, le ofreció inesperadamente quedarse con él, lo que alegró a Pedro.
No puedes aguantar más a este zángano y borracho, dijo Javier. Recoge tus cosas y ven a vivir conmigo. Tengo un piso grande, de 3 habitaciones y creo que hay espacio suficiente para todos. ¿Hablas en serio?, intervino Pedro con una esperanza en sus ojos. Dios, eso sería genial, Javier. Me he quedado sin palabras. Gracias. Te prometo que no te avergonzaré, lo prometo. Solo que tengo un gato ahí detrás, bello. No puedo dejar a mi amigo con esa escoria. Lo tiraría por la ventana en represalia. El entrenador se frotó la barbilla pensativo y luego sonrió. ¿Sabes qué? Trae a tu gato. En realidad no tengo más mascotas que las flores, pero si prometes que no las masticará, creo que nos pondremos manos a la obra. Aquella noche Pedro metió sus pequeñas pertenencias en una bolsa. Había estado comprando ropa y todo lo demás con el dinero que ganaba en las competiciones. Y llevando al gato bajo el brazo se fue a vivir con su entrenador. El padrastro ni siquiera se dio cuenta de la desaparición de su hijastro, ya que yacía inconsciente como siempre. Pedro decidió que le llamaría más tarde y le explicaría todo, sobre todo porque el chico no quería entrar en ningún conflicto con él ahora. Estaba demasiado cansado de aquellas rabietas agotadoras y de los incontrolables ataques de ira de Emilio. Y así vivieron los tres juntos, Pedro, Javier y Bello. Como Pedro recordó más tarde en su estrecha celda, aquellos fueron los 2 mejores años de su vida. El chico recordó cómo en uno de sus combates más duros, el entrenador Larras seguía creyendo en él y le animaba manteniendo las manos en alto. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No te pierdas un uppercut!, gritó Javier. Pedro del otro lado del anillo de cuerdas. Recuerda lo básico, lo que te he estado enseñando todos estos años. El que parece débil siempre pega más fuerte. ¿Por qué? Porque es más malo. Pedro se encontraba en una situación difícil. Era un rival duro, y aunque ambos luchaban en el peso ligero, él estaba construido como un peso pesado natural. Tras recibir algunos golpes devastadores en el cuerpo y la cabeza, Pedro estaba a punto de rendirse cuando su entrenador acudió al rescate con sus consejos. Pedro Quadri ganó ese combate, convirtiéndose en el campeón de peso medio más joven de la región. Por desgracia, esa fue la última vez que luchó profesionalmente bajo la dirección de Javier Larras. De hecho, fue la última vez que vio a su entrenador con vida. Los problemas llegaron cuando no se esperaban. Una noche, cuando el entrenador volvía a la casa desde el club, fue atropellado por un costoso coche extranjero, conducido por un ricachón. Lo peor es que nunca encontraron al culpable. Deben haber pagado, pensó Pedro. El día que reconoció el cuerpo sin vida de Javier Larras en la morgue fue el día más oscuro de su vida, a la par con el día en que murió su madre. El entrenador fue enterrado por toda la escuela de deportes. Larras no solo había criado allí a una docena de campeones a lo largo de los años, sino que era un hombre realmente bueno, un verdadero amigo, un mentor para los chicos que decidían dedicar su vida al deporte. Tras el velorio, Pedro decidió enlistarse en el ejército. Así fue como decidió procesar su dolor. Para el niño, el ejército era un borrón de color caqui brillante. Así, a los 19 años, Pedro sufrió verdaderas tragedias familiares y acabó en el cuartel. Los días transcurrían en una sucesión interminable, con un sinfín de patrullas, servicios y teorías militares que se sustituían a la misma hora cada día. La disciplina del ejército por un lado complacía a Pedro y por otro le ayudaba a distraerse de sus oscuros pensamientos del pasado. Pero muy pronto la monotonía de la vida en los cuarteles comenzó a desgastarlo. Pedro habría marchitado su joven alma si un día no hubiera conocido a Clara. Era una estudiante a tiempo parcial que estudiaba economía en la misma ciudad donde vivía Pedro. Los jóvenes se conocieron de forma bastante informal. La chica tenía prisa por coger el autobús, pero llegaba tarde, y Pedro pasaba por allí en un camión de servicio al que enviaban a la ciudad a recoger las provisiones compradas para la cocina del ejército. «Chica, ¿puedo llevarte?», sonriendo, el joven soldado preguntó a la estudiante. «Por supuesto, pero me gustaría tomar el autobús», respondió Clara con inseguridad. Pedro se apresuró a tranquilizarla. «No te preocupes, estoy destinado aquí. El comandante de mi batallón me ha enviado a la ciudad por comida. No te pasará nada. Palabra de teniente». La chica reflexionó sobre la propuesta del chico durante algunos segundos, hasta que él miró elocuentemente su propio reloj diciendo: «El tiempo corre, decídete, querida». «De acuerdo», aceptó Clara finalmente. «Pero sin molestar y abrochándose el cinturón», exigió con severidad. «Si no, podríamos tener un accidente». «Sí, camarada comandante».
Puso en broma la mano con la visera en la gorra del uniforme de Pedro y luego se rió. Clara también se rió de su propia y ostentosa severidad. Más tarde, cuando estaban en camino, se disculpó con el muchacho por su tono. «Me disculparás por ser tan dura. Es una especie de formación profesional y además genérica. Mis padres enseñan en la universidad. Mi madre enseña filosofía y mi padre es un famoso historiador, Florentino Casals. ¿Has oído hablar de él?» «Puede que sí», respondió Pedro sonriendo enigmáticamente. La chica le gustaba mucho, así que no quería mentir descaradamente. «Bueno, aquí estamos», dijo Clara con tristeza mientras el soldado la llevaba a casa. «Gracias por el viaje. Ahora estaría de pie en la parada del autobús esperando el siguiente». En ese momento Pedro se dio cuenta de que era el momento de hacer un movimiento decisivo. Era ahora o nunca. «Perdona, Clara», se habían conocido por el camino. «¿Te gustaría ir al cine local el próximo fin de semana? He oído que hay un gran estreno. Podríamos verlo juntos y discutir con un café y un helado después». Clara fingió pensarlo, aunque en realidad le alegró la propuesta de un joven militar, quizá un futuro coronel. Era el tipo de chica a la que le gustaba sentirse apreciada. «A no ser que se trate de una película de acción o de terror, entonces podríamos verla», respondió la estudiante con evasivas. «No me gusta que todo explote en la pantalla o, por el contrario, que hayan ríos sangrientos por todas partes». Clara arrugó con gracia su pequeña nariz. «No, es histórico», respondió Pedro con ligereza. «Te prometo que si hay explosiones serán una cantidad moderada». Al final, el siguiente fin de semana los jóvenes la pasaron juntos. Pedro se las arregló para tomarse los 2 días libres. El joven y la chica encontraron rápidamente un lenguaje común. A Pedro le encantaba la inteligencia y la delicadeza de Clara. A Clara, por el contrario, le gustaba la fuerza algo primitiva, antigua, como ella le llamaba, de Pedro. Para ella era un defensor desinteresado, un caballero dispuesto a cumplir cualquier deseo de una bella dama, sin importar cuál fuera. Cuanto más avanzaba Pedro, más se daba cuenta de que estaba locamente enamorado de su Clara. La pareja mantuvo una correspondencia constante, intercambiando fotos al mismo tiempo. Ambos disfrutaban de este romance en las cartas que les recordaba un poco al estilo de una antigua relación cinematográfica. Clara escribía constantemente a su novio sobre lo mucho que le quería y estaba deseando verle, y lo lento que se hacía el tiempo al no poder estar juntos. De vez en cuando se veían, normalmente en raros días libres del chico, y la pareja no se separaba ni un momento. Por las noches, antes de acostarse, los compañeros le rogaban a Pedro que leyera algunas de las cartas que Clara le enviaba. Aunque el contenido era a veces muy íntimo, Pedro eligió aquellos lugares en los que Clara describía sus sentimientos con gran belleza y sublimidad. En algún momento, Pedro y Clara se dieron cuenta que querían estar juntos oficialmente, así que decidieron casarse tan pronto como pudieran. A pesar de que ambos eran jóvenes y de que Pedro ni siquiera había conocido a los padres de la chica, la pareja pensó que todas las dificultades e interrogantes de la vida se despejarían una vez que estuvieran juntos de una vez por todas. Pedro tenía una pila de cartas de Clara bajo el colchón que releía periódicamente en las cortas tardes de soldado, cuando quedaba poco tiempo personal antes del codiciado toque de queda que marcaba el exitoso fin de otro día de servicio. 6 meses antes de que terminara el servicio de Pedro, todo cambió bruscamente. De repente, Clara dejó de enviar cartas de improviso. Al principio pensó que había ocurrido algo en la oficina de correos, una avería que impedía que los sobres le llegaran. Pero los otros chicos seguían recibiendo mensajes de sus amigos y familiares, lo que significaba que no tenían nada que ver con el servicio postal. Pedro se preocupó mucho de si le hubiera pasado algo terrible a su amada y si era por culpa de su familia. ¿Y si le hubiera pasado algo al padre de Clara? Especialmente en los últimos tiempos, la chica se había quejado a su prometido de que cada vez tenía más problemas de corazón. El chico pidió permiso al comandante de la unidad y empezó a llamar a la chica con regularidad. Primero al teléfono de su casa y luego al de su móvil. Por alguna razón nadie contestó al teléfono de casa. Pero en el móvil, Pedro se horrorizó al escuchar una voz en el contestador automático diciendo que el número se había marcado mal. Comprobando la hoja de papel donde había anotado el número de teléfono de Clara, se aseguró de que no había ningún error. El número era efectivamente correcto. Anticipando que algo iba mal, Pedro colgó lentamente el teléfono. Con manos temblorosas dobló la hoja de papel con el número. Nathan estaba perdido. No sabía qué hacer.
Al final sus amigos le aconsejaron que esperara a la desmovilización y que luego fuera con Clara y averiguara todo en detalle. Tal vez sí pasó algo, no te preocupes, Pedro. Puede que hayan trasladado a toda la familia a otra zona. ¿Sí? ¿Y no me dicen nada? El joven soldado sonrió amargamente. No, eso no suena a Clara, y sus padres eran inteligentes. Si le hubiera pasado algo, se lo habrían hecho saber. Los amigos solo se tomaron de las manos. No pudieron confrontar a su amigo su más reciente y obvia conjetura. Puede que Pedro simplemente haya aburrido a Clara y ella lo haya dejado. El día que el servicio llegó a su fin quedó grabado en el subcórtex de Pedro para siempre. El cielo estaba cubierto de nubes grises como de plomo, de las que pronto cayó un frío chaparrón otoñal. Pedro no tenía paraguas, así que tuvo que cubrirse con su propia chaqueta para mantenerse seco. Fuera de la unidad corrió hacia la casa de Clara, tratando de seguir la amplitud de la zancada militar. El corazón de Pedro también parecía galopar. Sin reparar en los enormes charcos, el muchacho cruzó cada vez más rápido las calles conocidas y el gran parque con los altos y tenebrosos olmos, por donde tanto les gustaba pasear a los jóvenes durante sus raros encuentros. Finalmente, Pedro Quadri llegó a la alta y hermosa casa donde vivía su prometida. La casa había sido construida recientemente, por lo que el patio que la rodeaba y el interior de la nueva y espaciosa entrada le parecían luminosos y limpios. Nunca había sido huésped de Clara en todo el tiempo que llevaba con ella, y ni siquiera había entrado en el hueco de la escalera. La chica explicaba que sus padres eran muy estrictos y conservadores, y si veían a su hija con un hombre extraño, podrían ponerla fácilmente bajo arresto domiciliario. Por supuesto, si Clara no les proporcionaba pruebas convincentes de que su elegido había llegado a su casa con las más serias intenciones. Pedro bromeó diciendo que de todos modos tendrían que reunirse después del servicio. Clara respondió que sería mejor esperar, ya que quería preparar a sus padres para el momento ideal de la presentación. ¿A quién buscas?, la conserje del gran mostrador de recepción preguntó al chico con severidad. La mujer regordeta miraba a Pedro a través de los gruesos cristales de sus gafas. «Clara Casals, ¿aún vive en el piso 78? ¿Podrías decírmelo?» El joven recordó la dirección donde había enviado las cartas a su amada. «¿Casals? ¿Y tú quién eres?», preguntó incrédula. «Me llamo Pedro Quadri, soy el prometido de Clara», respondió Pedro con tranquilidad mientras sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Durante un minuto el rostro de la conserje permaneció inmóvil, todavía desconfiado, y luego comenzó a esbozar una sonrisa. Un segundo y de sus labios gruesamente pintados salió una carcajada, un desprecio no disimulado. «¿Prometido? ¿Y tú?» La mujer se echó a reír. «¿Qué es gracioso?». Pedro se disparó de forma infantil. «No, nada, querido, nada de nada», murmuró la conserje enjugándose las lágrimas medio embadurnadas de rímel. «Es que llegas un poco tarde. Clara lleva 3 meses casada». Pedro sintió que toda la sangre se le escapaba de la cara. Sus labios se negaban a responder, pero logró hablar de todos modos. «¿Clara? ¿Casada?» No recordaba haber subido volando las escaleras hasta la 6ª planta, ni que el conserje le hubiera gritado algo insultante. Enseguida se dio cuenta de que el piso de Clara debía estar en la 6ª o 7ª planta, y no se equivocaba. Cuando Pedro salió al amplio pasillo de la escalera, vio a la propia Clara saliendo de la puerta de su piso, y con ella al hombre que podría considerarse el marido de la chica. La línea de vida del tipo se había roto definitivamente por dentro. Todos los pensamientos que le habían mantenido con los pies en la tierra durante todo el tiempo y que le habían proporcionado cualquier vestigio de calma y racionalidad fueron barridos por una ola amargamente salada de rabia, resentimiento e incomprensión. Los sentimientos inundaron a Pedro en una ola oscura y profunda, sin darle la oportunidad de salir a la superficie. «Clara», susurró, «¿Cómo has podido hacerme esto? A mí y a nosotros». Clara, tan delgada y hermosa como el día en que se conocieron, miraba a su antiguo prometido con los ojos enormes y asustados. Junto a ella se alzaba un tipo alto y delgado que parecía un poco mayor que la chica. Unas carísimas gafas de sol, unos cuantos anillos de oro en sus delgados dedos y ropa a la moda eran señal de un ávido amante de los clubes nocturnos, y un derrochador de vida a la moda era el marido de Clara. A juzgar por su atuendo chillón, era un niño rico más, hijo de padres ricos que no había ganado nada en esta vida y lo había conseguido todo a cambio de nada.
El hombre miró a Pedro y luego a Clara con desconcierto. «Cariño», miró a su mujer interrogante. ¿Quién era y de qué demonios estaba hablando? Clara se agarró asustada al brazo del hombre delgado. «Nada, Santiago, nada. Es un viejo conocido mío. Fuimos juntos a la universidad y luego lo expulsaron». Pedro no podía creer lo que veían sus ojos. Así que era verdad. Clara llevaba 2 anillos de oro en su dedo anular, uno clásico y el otro de compromiso con una gran piedra amarilla tipo diamante. Levantó la mano para que Pedro pudiera verlos y entenderlos. «Y ya te he dicho», susurró Pedro con pena, «que no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Cómo pudiste elegir a este en vez de mí?». El chico señaló al mayor con una mirada como si hubiera un insecto desagradable delante de él. «No lo entenderías, Pedro», dijo Clara tartamudeando. «Santiago es diferente». «Sí», coincidió el exprometido. «Santiago es diferente. Es dinero y lujo, clubes caros a los que yo no podría llevarte, pobre soldado. Y probablemente nunca lo haría porque necesitaba una familia, no esto». Pedro miró a Clara con disgusto. De repente el propio marido intervino. «No entiendo. ¿Cuál es el problema con mi esposa? ¿Quién eres tú para ella?». Quiso saber qué pasaba y se quitó las gafas de sol. «¿Quién soy yo? Soy su prometido», dijo Pedro con una sonrisa amarga. «Queríamos casarnos, nos queríamos, y entonces no sé de dónde salió, pero nuestra boda se alteró. ¿Verdad, Clara?», dijo el chico dirigiéndose a la futura novia de forma sarcástica. Hubo una pausa incómoda. Clara se sintió como si se hubiera congelado en el sitio, escondida detrás de su marido que miraba fijamente a Pedro sin decir una sola palabra. Finalmente Santiago debió darse cuenta de algo y se acercó lentamente a su cordial rival. «No me importa lo que hayáis tenido antes que yo, mientras ella esté conmigo ahora», comenzó diciendo con desprecio. «¿Entiendes? Estamos casados», deletreó el mayor. «Mientras estabas en tu espantoso cuartel, ¿pensaste alguna vez en lo que podrías darle? Viajes al extranjero, joyas caras, yates y villas. No tienes dinero para eso. No hace falta que sepas lo que puedo darle». Antes de que pudiera darse cuenta, su cuerpo había adoptado su postura habitual de boxeo y sus puños estaban bombeando en el aire. «Tú y los de tu clase arruinan la vida de la gente buena siempre. Tú eres el bueno, ¿no?». Santiago se rió con desprecio. «No eres más que un delincuente, no eres más que un soldado. Vete de aquí antes que llamen a seguridad. La mujer de la recepción probablemente ha informado a la policía sobre ti. Vendrán y te empacarán». Pedro no recordaba lo que pasó después. Su cuerpo reaccionó antes de que pudiera controlarse. Se abalanzó sobre el flaco Santiago y comenzó a golpearlo indiscriminadamente una vez tras otra, tal como lo había hecho en el ring. A través de un negro velo de rabia, Pedro oyó los gritos de Clara que le suplicaban que dejara de golpear a su repugnante marido. Pedro sintió las fuertes manos de alguien clavándose en él. Era la policía que había sido llamada por la sospechosa conserje. La piel de Pedro fue atravesada por una potente descarga eléctrica. El chico solo recordaba la contracción involuntaria de todos sus músculos y luego la oscuridad total. Pedro Quadri fue condenado a 3 años y medio de prisión con la posibilidad de una prórroga de hasta 10 años si la víctima no sale del coma. Así de fácil, Pedro consiguió dejar a Santiago completamente fuera de combate. La frágil salud del joven rico no pudo resistir los golpes del boxeador y el joven se vio entre la vida y la muerte. Clara no estuvo en el juicio. Todo el tiempo lo pasó en el Hospital Clínico Regional junto a su marido. ¿Alguna vez había amado a Pedro por principio? Esa era una pregunta que en la mente del chico no podía dar respuesta definitiva. De lo único que estaba seguro era que no volvería a ver a Clara. Cada noche tumbado en la dura litera de la prisión, Pedro se reprendía por no haber sido capaz de contenerse entonces. Le contestaría con algo mordaz en respuesta a la burla del grandulón y se marcharía orgulloso para que entendiera por qué había cambiado su felicidad de mujer. Pero lo que se había hecho, por desgracia, no podía deshacerse, por lo que cada noche que pasaba en la jaula parecía aún más larga que la anterior. 2 años y medio después estaba en libertad condicional. Para entonces, Santiago se había recuperado y, para suerte de Pedro, no pidió una prórroga de la condena. Más tarde el investigador le explicó a Pedro que el padre de Santiago era una persona importante, un diputado, y que simplemente no quería volver a montar todo ese lío con los cargos, sobre todo porque el diputado se presentaba a la reelección. Mientras se acercaba a la parada del autobús, Pedro pensaba en lo que iba a hacer y cómo iba a vivir. No quería volver a casa.
pues seguro que ya se había convertido en una notoria celebridad en su país de origen. La notoriedad que había alcanzado el muchacho a tan temprana edad había dañado gravemente su reputación profesional y personal. Casi nadie en su pequeña ciudad se alegraría de ver el regreso de un boxeador exconvicto. A su padrastro tampoco le gustaría vivir con su hijo exconvicto. En la última carta que Pedro ha recibido de su único pariente, este ha dejado claro que no quiere volver a compartir un hogar bajo el mismo techo con Pedro, ni quiere verlo. Además, Emilio ya había bebido hasta morir. Los vecinos, amigos de la madre fallecida, escribieron a Pedro que el bastardo no le quedaba mucho tiempo de vida. Al menos algunos de los entornos familiares no habían dado la espalda a Pedro, pero el tipo comprendió que ninguno de ellos estaría dispuesto a recibir a un exconvicto en su casa tampoco. Al subir al autobús, Pedro Quadri tomó una decisión difícil para él, pero como pensó en ese momento, la correcta. Estaba pensando en romper por fin con su pasado e intentar empezar una nueva vida, así que no quería vivir en el campo, sino en la propia capital. La ciudad recibió a Pedro de forma poco hospitalaria al principio. Pedro tardó mucho tiempo en encontrar un trabajo, y eso no fue sorpresa. En cuanto un empleador se enteraba de sus antecedentes penales, Pedro era inmediatamente despedido. Sin embargo, había quienes no solo querían burlarse del exconvicto, sino también engañarlo. La primera vez que esto ocurrió fue cuando Pedro consiguió un trabajo en la compañía de taxis de la ciudad. Al principio se alegró mucho, el dinero era bueno y él era un buen conductor. Así que el exboxeador no dudó de que pronto aprendería a conducir un taxi. Sin embargo, después de unos cuantos turnos, se sintió totalmente decepcionado. Resultó que la mayor parte de la recaudación tuvo que entregarse a los mayores de la brigada y lo que quedó apenas alcanzaba para comprar cereales y leche. «Pero acordamos que el 70% de la recaudación sería para el conductor», insistió Pedro. «¿Por qué solo voy a tener el 30%? ¡Eso es puro robo!» «Deberías estar un poco menos indignado y trabajar más. Tal vez así ganarías algo de dinero», dijo el director en voz baja. «¿Crees que no sé que acabas de salir de la cárcel? Deberías alegrarte de haber conseguido un trabajo convicto. ¿O quieres volver? ¿No has estado entrando y saliendo de la cárcel lo suficiente?», amenazó a Pedro. Al final, el pobre dejó el parque móvil con un sueldo miserable y su autoestima cayendo aún más bajo. Por supuesto, sabía que en un lugar así no se le trataría. Le tenderían una trampa y ahí se acabaría todo. Y Pedro nunca quiso volver a la zona. La segunda vez, la suerte pareció sonreír al chico cuando consiguió un trabajo como almacenista en un gran supermercado. Durante los primeros meses le fue bastante bien, hasta que el gerente de la tienda se enteró accidentalmente de que su mejor almacenista había salido recientemente de la cárcel. Esta vez Pedro ocultó prudentemente los antecedentes penales y no pudo imaginar cómo esta información podría salir a la luz de repente. Pero desgraciadamente le despidieron de inmediato, por lo que el tipo ni siquiera tuvo tiempo de explicar nada a la dirección. Pedro alquiló una pequeña habitación en las afueras de la ciudad. Tenía el dinero justo para pagar a la casera, Inés Dueñas, otro mes de alquiler. El tipo vivía muy pobre, pero consiguió mantener su última dignidad y no quedarse sin hogar. «Me temo, Inés, que este es mi último mes contigo», dijo Pedro con tristeza dando el dinero a la anciana. «¿Por qué, nieto? ¿Por qué debería ser así?». La anciana estaba realmente sorprendida. Ella conocía la historia de Pedro y no lo juzgó. Después de todo, tenía derecho a defender su propio honor frente a ese hombre rico. La propia Inés llevaba muchos años viviendo sola. Su único hijo había muerto en un terrible accidente antes de cumplir los 20 años. De alguna manera, a Pedro le gustaba la dueña del viejo piso y después de comunicarse con él, se apegó a él con el corazón. Cuando se enteró de que su inquilino había sido despedido de nuevo, Inés se limitó a hacer un gesto con la mano. «Cálmate, Pedro. No tienes que ir a ninguna parte. Quédate aquí. Tarde o temprano encontrarás un buen trabajo. Ya verás. Habrá gente amable que no mirará tu pasado, y no temeré quedarme contigo, pues ya sabes que nuestro barrio no es un barrio acomodado», le insistió ella envolviéndole con su chal. Pedro se alegró de corazón y le prometió que en cuanto encontrara un trabajo le pagaría inmediatamente su ociosidad forzada. Inés solo sonrió al escuchar las ardientes promesas del joven. No lo acogió por dinero, le recordaba a su hijo prematuro. Una tarde Pedro volvió de una entrevista de trabajo y vio al perro inmóvil en el aparcamiento. Al acercarse oyó los gemidos del pobre animal. El perro tenía una pata delantera rota. Alguien debió pasarlo por alto y atropellarlo al salir de su plaza de aparcamiento. Y ni siquiera lo ayudaron los muy cabrones. El perro era joven, casi un cachorro, un cruce entre un perro salchicha y un mestizo.
El perro tenía unos pequeños ojos negros que se movían constantemente mostrando el blanco, y sus orejas de terciopelo se movían con la brisa. El perro estaba nervioso sin saber qué esperar del extraño hombre inclinado sobre su pierna herida. Pedro decidió llevar el perro a su casa. En casa, Pedro e Inés consiguieron vendar la pata de su pequeño perrito, pero al día siguiente lo llevaron al veterinario a pesar de todo. Por suerte no hubo daños en los huesos. El perro tenía un fuerte esguince y un par de magulladuras en el cuerpo, pero resultó ser manejable con los cuidados adecuados y el descanso. La anciana se alegró mucho al saber que su nueva mascota iba a estar bien. Le puso nombre al perro, pero resultó ser una niña, la Casito, y así vivieron juntos Pedro, la anciana Inés y la Casito. Al cabo de un par de semanas, Pedro consiguió 2 trabajos a tiempo parcial, como cargador y como vigilante nocturno en una fábrica de celulosa. Por fin había gente a la que no le importaba su pasado. Lo que necesitaban ante todo era un trabajador responsable, como lo era Pedro. Un día, al volver de su turno en la fábrica, Pedro fue testigo de una terrible escena. Cerca de un club nocturno, fuera de un elegante coche deportivo rosa de neón, 3 hombres grandes intentaban abusar de una chica joven pero completamente borracha. Su corto vestido de lentejuelas doradas estaba peligrosamente subido, dejando al descubierto sus bronceados muslos. Uno de los matones jadeaba de forma extraña, tratando de agarrar firmemente las piernas de la chica, mientras que los otros 2 ya estaban examinando el contenido de su bolso para ver si había llaves del coche en él. Pedro se detuvo, dándose cuenta de que la chica era al parecer víctima de los habituales ladrones que acechaban a sus víctimas ebrias a la salida de los locales nocturnos. Pero las intenciones del tercero, el que manoseaba abiertamente a la chica, no le gustaron nada a Pedro. «Oye, tú, sí, tú», llamó y asintió cuando por fin se distrajeron de su víctima. «¿Podrías dejar a la chica en paz? ¿No ves que no está de humor para hablar contigo?» El otro, que trataba infructuosamente de encontrar las llaves en el bolso de la chica, sonrió peligrosamente mirando a Pedro. «Chico, será mejor que te vayas de aquí, ¿eh? ¿No ves que los adultos están ocupados?» «Sí, claro», confirmó el portero mientras inmovilizaba la cabeza de la ebria chica contra la pared. «Así es mi mujer, y estamos teniendo un momento de pasión, ¿lo entiendes?» Los 3 se rieron a carcajadas y la chica, evidentemente desesperada por los fuertes sonidos, murmuró algo indistintamente. Pedro sabía que corría un gran riesgo, pero dejar a una chica indefensa y demente a merced de los gorilas nunca se lo perdonaría. No queriendo continuar con esta conversación inútil, Pedro corrió rápidamente hacia el más poderoso de ellos, que apenas sostenía a la chica, y le dio su característico gancho de derecha. El matón gimió y se dobló por la mitad, pero no soltó a su víctima. El segundo ladrón se acercó a Pedro y rápidamente le aplicó un intrincado combo de varios uppercuts y patadas bajas. Pedro sinceramente no esperaba enfrentarse a sus compañeros, por lo que se sintió un poco desconcertado. Esto fue inminentemente aprovechado por el tercero, que había estado previamente en guardia, y le dio a Pedro un duro golpe en la cabeza. Se produjo una feroz pelea. Pedro se defendió como pudo. Sabía que si se rendía ahora la chica moriría o algo peor. Un experimentado boxeador dio a los 3 agresores los golpes que le había enseñado su querido entrenador. Esquivando astutamente otro puñetazo, Pedro pudo escuchar en su cabeza la voz de Javier Larraz. ¡Más bajo, Pato! ¡Bien, bien! ¡Buen chico! ¡Afiladas, afiladas! ¡Golpéalos en las costillas! ¡Golpéalos en las costillas! Finalmente la policía y una ambulancia llegaron al lugar de la pelea. Un conserje que había presenciado el incidente les llamó. Los 3 bastardos fueron inmediatamente esposados y Pedro fue llevado al hospital. Era un luchador entrenado, pero había sufrido varias lesiones graves, como un par de costillas rotas y una conmoción cerebral. Se alegró de haber conseguido salvar a una chica desconocida, lo que significaba que tendría un buen día más en su vida. Pero el salvador de la niña rica nunca tuvo la oportunidad de curarse. La falta de dinero de Pedro hizo que tuviera que conformarse con un tratamiento prioritario y una larga lista de medicamentos necesarios. Fue dado de alta del hospital al día siguiente. El médico, con una sonrisa de disculpa, le pidió personalmente que hiciera sitio. «Pedro Quadri, ¿entiendes que no podemos mantenerte aquí por más de un par de días?» «Entiendo», dijo Pedro. «¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Podría al menos llamar un taxi para llegar a casa?» El médico estuvo de acuerdo. Sintió lástima por el tipo que había salvado a la Majoret. Mientras ella se recuperaba de una gran dosis de alcohol que había consumido la noche anterior, él, un simple trabajador, arriesgó su vida para salvarla de ella. La mujer pagó el taxi de Pedro y le deseó una pronta recuperación.
Cuando Pedro regresó a casa, escuchó una airada arenga de Inés, a quien no había tenido tiempo de avisar de su hospitalización. Se acostó un rato en su habitación. Tenía que recuperarse y pensar en lo que había pasado. Un par de días después, un gran coche negro de negocios se detuvo frente a la casa de Inés. Un hombre con un caro traje oscuro se bajó y, haciendo una señal a su guardia de seguridad para que le esperara en la entrada, subió al piso de la anciana. Inés estaba dando de comer a la Casito cuando sonó el timbre. Frente a ella estaba Claude Valdés, uno de los empresarios más poderosos de la capital, cuya hija Pedro había rescatado recientemente. Pidió permiso para ver al joven. Claude Valdés entró con cautela en su habitación. Inés trajo a su invitado un poco de café y luego se fue en silencio. La Casito tenía que ser sacado para su paseo matutino. Tras dar las gracias al sorprendido muchacho por haber salvado a su caprichosa hija, el señor Valdés decidió pasar al objetivo principal de su visita. «Dime, Pedro Quadri, ¿es cierto que saliste de la cárcel no hace mucho y ya te has hecho un nombre en varios lugares de nuestra ciudad? Me refiero a la parada de taxis y al almacén del supermercado». «Bueno, sí, me han dado el alta recientemente», respondió con sinceridad. «¿Y cómo se enteró de ello? Es cierto que he intentado trabajar en un taxi como tendero, pero allí no he robado nada ni he engañado a nadie». Claude sonrió levemente sobre su espeso bigote. «Bueno, sobre lo primero, tengo, ya sabes, muy buenas conexiones en la policía, así que sé mucho. En cuanto a lo segundo, buen trabajo, no has mentido. Necesito gente honesta ahora. Dígame», le preguntó el empresario, «¿por qué estuvo en la cárcel?» Pedro le contó su sencilla historia, tras lo cual el empresario guardó silencio durante un rato, pero luego dijo: «Gracias. Lo que hiciste no fue tan malo. De hecho, para ser completamente sincero, yo en tu lugar habría hecho exactamente lo mismo», dijo Claude confidencialmente. «Tu única culpa fue que golpeaste al tonto con demasiada profesionalidad. Deberías haber golpeado con más suavidad, tal vez no habrías ido a la cárcel». «No hablo del pasado», dijo Pedro. «Ahora es mejor resolver los problemas en el presente». Y es cierto. El empresario estuvo de acuerdo y se apresuró a cerrar el tema viendo lo desagradable que era para Pedro. Entonces, tras una breve charla sobre la vida, Claude le hizo una petición inusual. Durante los primeros segundos, Pedro pensó que el empresario estaba bromeando. «Mira, Pedro, veo que eres un buen tipo, no un ladrón, ni un asesino, ni un violador. Y tú eres un gran luchador. Eso es básicamente todo lo que necesito de ti. Escucha, Pedro», le dijo el empresario en confianza. «Ayúdame con mi hija, ¿quieres? Lola se ha descontrolado tanto que no me escucha». «Dios, ¿cómo puedo ayudarte aquí?». Pedro estaba asombrado. «Me ha desobedecido completamente, estúpida», continuó Claude. «Yo le doy una palabra, ella me dice 10. Le dije que se dejara de palos y se pusiera a pensar, y me dijo: tengo una sola vida, papá. Tengo que probar todo en ella». «Bueno, ha intentado de todo». El empresario escupió con rabia. «Incluso he oído que Lola ha comenzado a incurrir en sustancias ilegales, ¿ves? Es lo último que necesito. Necesito un guardia para ella y uno de confianza, ¿lo entiendes? No puedes imaginar a quién le he asignado, nadie puede con ella. Así que pensé que tal vez podrías hacerlo. Comprenderás que no me fío de estos guardias y guardaespaldas de agencias privadas de nuevo coño. Recogerán algo de suciedad al pasar y luego tendrán que pagar por ello. Y tú serás un hombre de pueblo, un hombre sencillo, pero un hombre con sentido. No habrá problema por el dinero, bajo mi palabra de honor como empresario». «Tengo que pensarlo», respondió Pedro. «No se puede responder a eso de inmediato y necesito curarme a mí mismo». «Piénsalo», asintió Claude. «Te dejaré mi tarjeta de visita con mi número de teléfono por si quieres llamarme». Antes de marcharse, el hombre se dirigió de nuevo a él. «Ya sabes, no puedo seguir la pista de todo por mí mismo. Mi negocio está en todo momento, el estrés, los acuerdos, los contratos, y ahora mi hija me ha dado una alegría». «Te escucho, Claude Valdés», respondió Pedro sonriendo. «Pensaré en tu propuesta, te lo prometo». El empresario asintió, se despidió y se fue. Pedro se lo pensó un poco y finalmente decidió que aún valía la pena intentarlo. Un par de semanas más tarde, en cuanto se sintió mejor, Pedro llamó al número que figuraba en la tarjeta de visita de Claude Valdés y aceptó ser el guardia de su hija. «Gracias, papá. Me has ayudado mucho».
Se puso histérica Lola cuando supo que su padre le había asignado a Pedro como su nuevo guardia. «Te dije que este tipo sería tu sombra a partir de ahora. Donde quiera que vayas, él va. Y no me hables así», le gritó el empresario enfurecido por la terquedad de su hija. «Por si lo has olvidado, querida hija, Pedro te salvó la vida y el honor el otro día cuando te caíste de la discoteca borracha hasta el punto de no ser consciente de lo que pasaba a tu alrededor». «Yo no lo he pedido», replicó Lola con sarcasmo. Decir que Pedro y Lola no se conocían desde el principio era quedarse corto. La joven patán, que apenas tenía 20 años, consiguió llevar a su nuevo guardia de seguridad hasta el punto de que quiso dejarlo todo en silencio y volver a trabajar como vigilante nocturno o cargador. A veces la chica acosaba a su novio a propósito durante todo el día, haciéndole pasear con ella interminables centros comerciales y salones de belleza. Vio con sus propios ojos cómo derrochaba cantidades de dinero sin precedentes en vestidos y zapatos, comprando cantidades ingentes. Pedro solo podía soñar con ese dinero. Sin embargo, el guardia fue paciente y poco a poco su paciencia se vio recompensada. Lola se acostumbró al chico y suavizó su actitud, sobre todo después de que la sacara de algunas situaciones difíciles. Un día Lola tuvo una sobredosis de sustancias y tomó una verdadera sobredosis. Pedro estaba asustado. Consiguió encontrar una clínica privada cerca y la hizo tratar. Después le prometió que dejaría de consumir drogas si no le decía a su padre. Para sorpresa de la chica, Pedro cumplió su promesa. Lola se sintió realmente conmovida por esta devoción, y ella también trató de reducir su consumo de estupefacientes en la medida de lo posible. Al cabo de un tiempo llegó a concretar una cita con un farmacéutico sin que su padre lo supiera para curarse completamente de su adicción. En otra ocasión, Pedro consiguió detener a un molesto admirador de pelo dorado que llevaba varios meses acosando a Lola. Pedro tuvo una charla de hombre a hombre con él y le explicó claramente a la élite que era mejor dejar a la chica en paz. Como en el caso anterior, Pedro no le dijo nada al padre de Lola. No era muy hablador y a la chica le gustaba por ello. No se dieron cuenta en qué momento sus sentimientos por el otro se volvieron abrumadores. Lola se dio cuenta de repente de que su apego al guardia silencioso era más profundo y sensual de lo que debería haber sido, y Pedro acaba de darse cuenta que no puede imaginar la vida sin la aguerrida pero indefensa Lola. Durante mucho tiempo, Lola y Pedro tuvieron que ocultar sus sentimientos a Claude Valdés. Temían que su reacción fuera imprevisible. «Ya ves, es muy estricto», dijo Lola a Pedro. «Me crió solo y está acostumbrado a controlarlo todo. Mi madre murió de leucemia cuando yo era muy joven, así que crecí siendo una mocosa. Decidí que si era valiente y audaz, si no dejaba que nadie dijera una palabra, si me mantenía firme, entonces la enfermedad nunca me alejaría de mi padre como lo hizo con mi madre. Toda mi vida he tenido ese miedo a enfermar también». «Nadie te alejará de mí ni de Claude Valdés», respondió Pedro abrazándola suavemente. «Deja todos tus malos hábitos y todo será diferente, ya verás. Y tu padre se sentirá aliviado al saber que ya no tienes que estar bajo el capó todo el tiempo, créeme. Una decisión equivocada puede poner toda la vida de un hombre patas arriba. Y si tomas ese tipo de decisiones cada día, es como caminar en un campo de minas. Nunca sabes cuándo va a estallar una». Así que Pedro le contó a Lola toda la historia de su vida y los errores que le habían costado casi 3 años de vida normal. Después de eso fue como si Lola hubiera sido reemplazada. Cada día la chica aprendía a controlarse mejor, sometiendo poco a poco a sus demonios interiores y ganándose así el respeto y los elogios de su padre y de su amante. Pero esta no fue la única razón del repentino cambio de Lola. Claude empezó a notar que su hija no se encontraba bien desde hacía un par de meses. Tenía náuseas por la mañana y estaba hinchada, como si hubiera estado bebiendo toda la noche, aunque no olía a alcohol. Al principio su padre se metió que Lola había contraído leucemia, que había acabado con la salud de su madre en poco tiempo, pero entonces tuvo otra corazonada mucho más prosaica. «¿Qué quieres decir con embarazada?», Claude enfureció convocando a Lola y a Pedro para tener una charla seria. «¿Cómo? ¿Cuándo ha pasado esto? Tú también eres bueno, ganso», se dirigió el empresario al guardia. «Yo, un viejo tonto, me alegré, pensé que por fin mi hija estaba en buenas manos. Había entrado en razón y entonces... Papá, estoy embarazada», se burló el empresario de su propia hija. Luego, calmándose un poco, preguntó a la joven pareja. «¿Cuándo piensan casarse? No creas que lo voy a dejar pasar así, ¿verdad? Oh, Lola, eres una astuta».
Pedro y Lola respiraron aliviados. Sabían que Claude Valdés, aunque era un hombre estricto, severo incluso, pero su corazón siempre había sido grande y bondadoso. Y por supuesto, para su hija, solo deseaba el bien. Si había elegido como marido a un hombre como Pedro, que así fuera, sobre todo porque había conseguido encaminar a la chica por el buen camino. La historia de Pedro y Lola le hizo ser muy consciente del valor de la vida que tenemos aquí y ahora, y lo peligroso que es mantener el equilibrio en el límite. Un mes después los jóvenes se casaron. Fue una de las bodas más coloridas y memorables de la capital, con una enorme torta y multitud de invitados. Por supuesto, Inés y Lacasito también estaban allí. Más tarde, Lola y Pedro se llevaron a la mujer y a su perro a su propia casa, donde unos meses después llevaron a su hijo recién nacido, Antonio. Claude Valdés estaba encantado con su nieto, lo adora y ha decidido enviarlo a la Escuela Internacional de Negocios. El propio Pedro, gracias a la protección de su suegro, pudo abrir su propia agencia de seguridad en la capital que solo acepta personas tras una entrevista personal. Sobre todo, el exboxeador quiere que sus empleados sigan siendo ante todo personas buenas y fiables en las que se pueda confiar incondicionalmente. En cuanto a Lola, ha dejado todos sus malos hábitos para siempre y ahora está ocupada criando a su hijo y diseñando su casa y la de Pedro en torno a su propio y, por supuesto, único paisaje. Único paisaje. Único paisaje. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.